Ok, ¿hay preguntas de algo? ¿De la tarea, por ejemplo? Sí, no era muy distinto, sí. ¿Cuál es la pregunta 4? A ver. Cuando hay que resolver el sistema de ecuaciones. ¿Ya? Ya 26, ¿sí? Porque, a ver, de 6, a ver, ahora. Ya. O mejor la dejamos, si hay dudas, mejor la dejamos para la tertulia. Pero hoy día tenemos tertulia. Sí. ¿Hay un palo blanco ahí o no? Sí, ya, ok. Es que es para no contarte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Todavía no llegamos. ¿Ah? 17. Entonces, hoy día tenemos tertulia. Oye, Sí, tertulia. en la tertulia podemos ver bien, por lo menos que a mí siempre me cuesta mucho cómo importar modelos en Spice, usar modelos Bueno, genéricos. ya veamos eso. Recuérdamelo. Y siempre hay fallas. Ya, recuérdamelo. Ya, ¿Ok? No, pero eso no fue no, no era para Cascodo, po. No, yo no le he preguntado Cascodos todavía. Ya. Oye, ¿terminamos de ver esto entonces? Sí, ese es mi correo, cascodo@gmail.com. Y mi familia me escribe a ese correo y dicen, ¿qué significa eso? Es como cascada, pero con codo. Terrible. Yo dije, oh, un email de 7 letras, que es súper fácil de aprender, cascodo. Como que, como el circuito cascodo. O sea, entonces la gente después me pregunta, ¿casco do? No, cascodo. Cascado, no, oh, no. Como el circuito, les digo yo. Entonces hay un problema ahí. Claramente no cumplí mi objetivo. Pero bueno. Entonces, estábamos hablando de este seguidor de fuente mejorado. ¿Se acuerdan de este o no? Que este que tenía una gracia que uno eh, podía bajarle la impedancia a un amplificador operacional. Y al bajar la impedancia al amplificador operacional podemos manejar cargas. Y hicimos el análisis. Algo de esto mostré, ¿cierto? Que la impedancia salía baja, efectivamente. Tal vez pregunte esto en algún momento, en alguna tarea o en alguna prueba. Porque esta es una típica pregunta de prueba que yo he hecho en el pasado. Una pregunta de que uno simplemente pone una fuente aquí, mide corriente y de esa forma calcula la impedancia de salida. Y los alumnos tienden a enredarse mucho en llevar esto a pequeña señal, que es la misma cosa. ¿De acuerdo? Que es la misma cosa. Y este BI, si es constante en pequeñas señales tierra, etcétera. Con esto, ¿cómo? Esto es un amplificador, sí. Mira el video. Tú no viniste a la clase pasada, así que mira el video. Sí, avanzamos la tertulia. algo avanzamos en la tertulia, sí. Ya. Oye, y hubo algo que no mencioné también, que tal vez esto lo pregunte en algún proyecto o algo, que tiene que ver con lo siguiente. Internamente uno ve una cosa que se llama LM7805, ¿cierto? Ustedes lo han visto, esto es un TO220, que tiene patas más largas en realidad, 7805. Y esto es un regulador de voltaje. Internamente, no todos los reguladores son como voy a mencionar. De hecho, no sé cómo es el 7805 por dentro. Pero internamente, los reguladores tienen algo así como lo siguiente. Algún circuito que genera V igual constante, seguido de algún circuito que amplifica. ¿Ok? Corriente, o sea, un buffer que permite sacar más corriente igual voltaje. Este circuito de V igual constante puede ser un circuito de band gap, que es un circuito que funciona en base a energía de separación de banda, o sea, produce un voltaje que es más o menos el voltaje de la energía de separación de banda, y afortunadamente ese voltaje no cambia con el tiempo.
Entonces, ni con la física, porque la física no cambia. Entonces ese voltaje se mantiene constante en la historia. O pueden usar, o bien, pueden usar esto. ¿Qué es eso? Un diodo Zener, que tiene un voltaje aquí más o menos constante. Luego esto, creo que esto sí lo mencioné, ¿o no? Tal vez lo mencioné y no lo anoté, o lo anoté y lo borré. Pero bueno, un diodo Zener. Y de este diodo Zener usan un operacional y luego aquí ponen un seguidor, ¿cierto? Pero este seguidor no es capaz de manejar carga. Si yo a este seguidor por fuera le pongo un ohm, este voltaje va a caer casi 0 volts. Entonces lo que hacen normalmente es poner un transistor BJT, pero voy a poner un MOSFET porque ese ustedes lo entienden. Y esto es VDD, esto es VDD también, esto es VDD, esto es tierra y esto es out. Entonces tenemos VDD, tierra, tierra. Este va, por ejemplo, a una resistencia de salida, de la cual me cuelgo aquí, y este es mi out. Entonces el chip tiene tres patas, VDD, out y tierra. Una pata, dos patas, tres patas. Internamente tiene todo lo demás. Entonces ahí ustedes se preguntan, ¿cómo lo hace el amplificador operacional para operar con voltaje positivo y tierra? Bueno, ahí tiene que tener este voltaje lejos de los rieles. Eso ustedes lo saben, ¿cierto? Mientras este voltaje esté lejos de los rieles, va a andar bien. Bueno, este voltaje está lejos del riel superior y lejos del riel inferior, así que funciona bien. Y este circuito lo que hace es decir, bueno, este es VREF, este es VREF, y este out es VREF por 1 más R2 partido por R1, donde estas son R2 y R1. Y de esa forma uno puede sacar un voltaje a la salida que es constante. Luego le pongo carga de 1 ohm y la corriente en vez de venir desde aquí, que no puede ir mucha corriente, viene toda la corriente desde acá. Esta es una forma de hacer una fuente de potencia regulada usando un transistor, un amplificador operacional y un circuito que dé un voltaje constante. ¿De acuerdo? O sea, este circuito que acabo de mostrar aquí tiene varios usos. Tiene usos en DC y usos en señales. Ok, vamos. ¿Hay preguntas de eso? ¿No hay preguntas? Ya. MOSFET como interruptor. Entonces, cuando empezamos el curso, cuando empezamos el capítulo de MOSFET, dijimos que el MOSFET tiene ¿cuántos modos de operación? Tres. Región activa, que es la que usamos para amplificar, y región de corte y triodo, que es la que usamos para prender y apagar cosas. ¿Sí? Bueno, eso es el MOSFET como interruptor. Entonces, en sus límites de operación de VGS, el MOSFET se comporta como un interruptor. No, ¿cómo? A ver, según yo, las curvas son, esto es V de S y esto es I sub D. Y cuando yo le aplico un VGS muy chico, el MOSFET tiene esta salida, corte. Y cuando le aplico un VGS muy grande, tiene esta salida. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Bueno, si le aplico un VGS muy grande, tiene esa salida. El resto de la curva está arriba, está fuera de la pantalla, no se alcanza a ver. Pero hay curva ahí, ¿de acuerdo? Le apliqué un VGS tan grande que no alcanzo a ver el resto de la curva, pero está. Aunque no veo el resto de la curva, yo sé que ahí hay curva, ¿cierto? Pero yo veo esto así, sin ver el resto de la curva, y lo miro como una resistencia. A mí eso me parece una resistencia chica, porque tiene una pendiente grande. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que el MOSFET con VGS chico se comporta como un circuito abierto. VGS grande se comporta como un cortocircuito, por lo tanto es un buen switch. El MOSFET es un buen switch. Entonces cuando VGS es alto, aquí pongo módulo. ¿Por qué puse módulo? Puede ser NMOS o PMOS. Deja pasar mucha corriente, entonces aparece como un circuito cerrado.
mientras que VGS bajo no deja pasar corriente y es un circuito abierto. Siempre hay dudas aquí de qué es cerrado y qué es abierto, porque cuando una puerta está cerrada uno no puede pasar, pero cuando un circuito está cerrado la corriente sí puede pasar. Entonces, por convención, la gente tiende a confundirse. Cuando uno habla de cerrado, ¿es puerta cerrada o circuito cerrado? La convención más habitual que he visto es cerrado igual puede pasar corriente, lo cual es contraintuitivo para los que no están en circuito. Si está cerrado, ¿cómo va a pasar corriente? Bueno, está cerrado el camino. No, si está cerrado el camino, está bloqueado. No, no está bloqueado. Está cerrado el circuito, por lo tanto pasa corriente. Abierto el circuito, no pasa corriente. ¿Pero cómo? Está abierto, debería pasar. No, no pasa. O sea, si está abierto no pasa corriente, si está cerrado sí pasa corriente. Esa es la convención. ¿Ok? Entonces, cuando VGS alto deja pasar corriente, circuito cerrado, y cuando VGS bajo no deja pasar corriente, circuito abierto. La altísima resistencia de entrada de un MOSFET, o sea, cuando yo manejo la compuerta, aquí la corriente I igual 0, esa altísima resistencia de entrada es ideal para hacer conexiones en cascada, porque la salida de un circuito con MOSFET maneja la compuerta de otros circuitos con MOSFETs. Entonces, los circuitos que vienen después en la cascada no necesitan corriente. Y eso es bueno. De hecho, eso es lo que logra que los circuitos digitales con MOSFETs sean tan sencillos. ¿Cuántos son ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Más Philip, ya 20. Sí, está bien. Se publica. A mi pesar. No, está bien. Oye, tengo una pregunta curiosa. ¿Ustedes tienen un procesador en alguna parte o no? En todas partes, el teléfono, celular, cabeza. Ya. Oye, ¿y los procesadores consumen energía o no? Ya, pero yo acabo de decir que los procesadores que están hechos con circuitos digitales, la corriente, esta compuerta, la que viene después, no consume corriente, I igual 0. Y esta compuerta generalmente tampoco conduce, porque cuando está fija en un voltaje, no está conduciendo. Entonces, ¿dónde está la energía que consume un procesador? ¿Por qué se calientan? ¿Pero por qué? Si no está fluyendo corriente DC. ¿De qué depende del voltaje? ¿De qué depende la potencia que consume un procesador? Puede ser del voltaje, pero ¿depende solo del voltaje? De la frecuencia también depende. ¿Y por qué dependerá de la frecuencia? ¿Apaga y prende qué? Que no polariza y despolariza, porque estos transistores no están polarizados en un punto DC, o están prendidos o apagados. Ya, vamos a tratar de responder esa pregunta al final de esta clase, ¿de acuerdo? Pero la voy a dejar dando vuelta. Entonces, consecuentemente, los MOSFET son ampliamente utilizados como interruptores, conmutadores switch y en circuitos digitales. Ese es el principal uso de los MOSFETs. Entonces, como interruptor, conexiones. D y S son terminales del interruptor. ¿Cuál es D y cuál es S? No tengo idea. Yo lo dibujé y quedó simétrico. D es el drenaje de los portadores de carga. S es la fuente de los portadores de carga. Entonces D y S va a depender de hacia dónde va la corriente. Si la corriente va para allá, ese es D y ese es S. No, los MOSFET discretos no son simétricos. No, los MOSFET, después, sí, esa es la razón. Después lo vamos a ver. Lo vamos a ver más o menos por aquí. Por aquí. Nosotros ya cuando queremos hacer un switch como más alta corriente no se usan MOSFET, se usan otros transistores. Se usan IGBT, que son especies de MOSFETs. Pero sí, es verdad, no se usan solo MOSFET. Ah, BJT. Ya vamos a ver BJT. Sí. El BJT tiene la gracia de que VGS equivalente es 0,7 volts. ¿Por qué será 0,7 volts? Es como un diodo. Entonces, a diferencia del MOSFET, que requiere VGS relativamente altos para aparecer una resistencia, en los BJT eso no ocurre. Pero el MOSFET tiene otra gracia, y es que el VDS puede ser tan chico como uno quiera.
En cambio, en el BJT el BDS no es tan chico. Entonces, es relativo. Tal vez tú usas 2N2222 porque es lo que venden en Casa Royal también. Sí. Entonces, D y S son los terminales del interruptor. O sea, esto es lo mismo que eso. Y G es el terminal de control. Si VGS es grande, tenemos corriente. Si VGS es chico, no tenemos corriente. Pero de nuevo, ¿cuál es ese? Puede ser este o puede ser este. O sea, VGS puede ser medido ahí o medido ahí, dependiendo de para dónde vaya la corriente. Entonces eso tiende a confundir un poco. Entonces, calculemos RDS en función de VGS. ¿Cuál es la fórmula para I sub D en función de VDS y VGS en esta zona de aquí? I sub D igual mu COX W partido por L por V o V por VDS menos VDS cuadrado medios. Ok, ya, y V o V todos saben que es VGS menos VT. Muy bien. Oye, me gustó que te aprendieras la fórmula. Yo creo que te mereces una décima. Mándame un correo. Sí, es bueno saberse la fórmula. Yo no me la aprendo nunca, porque no tengo muy buena memoria. Esta me la sé, pero hay otras que no. Entonces, aquí estamos usando VDS muy grande o muy chico en esta región. VDS muy chico. Cuando VDS es muy chico, VDS cuadrado es más grande o más chico. Muy, muy chico. Por lo tanto, uno puede despreciar eso. ¿De acuerdo? Despreciemos ese VDS. Entonces nos queda I sub D en función de este VDS que está acá. Ah, eh, pero VDS, si esto fuera una resistencia, la resistencia, el valor de la resistencia es la razón entre VDS e I sub D, ¿o no? Entonces el RDS es, por definición, VDS partido por I sub D. ¿Y eso cuánto nos da? ¿Cuánto nos da eso? VDS I sub D que allá. 1 partido por mu. Eso es. Ah, entonces uno puede calcular esa resistencia del MOSFET equivalente. Entonces vemos que esa resistencia baja a medida que VOB crece. O sea, si yo quiero una resistencia muy, muy chica, tengo que usar un VOB gigante. ¿De acuerdo? Ok, entonces aplicando el VOB adecuado funciona todo bien. Ya, esto es crítico. Entonces, la resistencia es inversamente proporcional a VOB. ¿De acuerdo? O sea, necesitamos VOB para que esa resistencia sea chica. Quédense con eso. Entonces aquí hay un ejemplo, sample and hold sencillo. Ay, sample and hold, oh, que suena gringo. Bueno, sample and hold o circuito de muestreo y retención es un circuito que utilizan prácticamente todos los conversores análogos digitales del mundo. ¿Qué es lo que hace? Aquí la señal se está moviendo y este conversor tiene dos partes adentro. Tiene un sample and hold o muestreo y retención y tiene un cuantizador, que es un circuito que compara, esencialmente compara voltaje y dice esto es mayor que este nivel, menor que este otro, por lo tanto saca un valor digital. Para que el cuantizador funcione, le dice, hey, momento, señal, no te muevas. Quiero sacarte una foto y quiero mirarte para ver qué tamaño tienes. ¿Mm? Para sacarte la foto está el circuito de muestreo y retención. Entonces, ¿qué es lo que hace el circuito de muestreo y retención? ¿Qué es esto? Momento. ¿Qué es esto? Un switch. Está operando como switch. Y aquí hay un capacitor. Digamos que este tiene I de entrada igual 0. Cuando este switch está cerrado, ¿qué voltaje tiene este capacitor? Vin. Cuando este switch está abierto, ¿qué voltaje tiene ese capacitor? El último valor que tuvo cuando estuvo cerrado. Ahora sí. Ya. Entonces, esta es la señal de entrada, esto es Vin. Y digamos que este V sub X es esto que está aquí. Entonces, cuando yo aplico un reloj phi, cuando phi está arriba, este switch está cerrado y produce esta forma de onda, o sea, está siguiendo la forma de onda de la entrada.
Cuando este switch está abierto, aquí está cerrado, aquí está abierto, cerrado, abierto. Cuando está abierto, el capacitor mantiene su carga y ahí le dice al resto del circuito, oye, tienes todo el tiempo del mundo, bueno, dentro de este tiempo, para tomarme una foto. No me voy a mover. Van a aprender en 3-4, 4-3, que eso no es tan cierto, que ocurren un montón de efectos secundarios, que esto como tiene resistencia, la carga no es instantánea. Van a aprender que aparece un error de pedestal aquí, van a aprender que aparece inyección de carga, porque la carga que hay en el canal se reparte de alguna forma y parte de eso cae aquí. Van a aprender varias cosas, pero para efectos de primer orden es un muy buen switch que permite cargar o mantener cargado un capacitor y de esa forma guardamos una foto de Bein en ese capacitor. ¿Está bueno? Ya, entonces tengo anotado algo. ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah, decirles un par de cosas. Entonces considere VDD 5 volts, VT igual 1,5 volts y cerramos cuando Bein es 2,31 volts. Entonces cuando Bein es 2,31 volts, vamos a hacer el ejercicio, esto vale 5 volts, VDD vale 5 volts, Bein vale 2,31 volts. Ya, y el capacitor, digamos que está originalmente descargado, o sea, este está en 0 volts. ¿Cuál es D y cuál es S? Este es D y este es S. Ya. Ahora supongamos que el capacitor estaba cargado y tenía aquí 5 volts. ¿Cuál es D y cuál es S? Este va a ser D y este va a ser S. Entonces VGS va a ser este voltaje de aquí, ¿de acuerdo? ¿Cuánto va a ser VGS en este caso? ¿Cuánto es VGS? VGS igual VG, 5 volts, menos VS. ¿VS cuánto es? 2,31 volts. ¿Eso es mayor que VT? VT es 1,5. Sí, eso es mayor que VT. Esto es más que 2,5 y 2,5 es mayor que 1,5, así que funciona. VT en esta tecnología es alto, pero es un ejemplo, solo un ejemplo. Ahora cerremos cuando Bein igual 4,12 volts. ¿Qué pasa cuando Bein es 4,12 volts? VGS igual 4,12 menos 2,31. ¿Y eso es mayor que VT? No, es menor que VT. Por lo tanto, no podemos cerrar el circuito ahí. Em, sí, perdón. Es 5 menos... Sí, eso quise hacer. Tienes toda la razón. 5 volts menos 4,12 volts. No, no es mayor que VT. Entonces esto no funciona. Por lo tanto, este switch no funciona para todos los casos. ¿Cuándo funciona este switch y cuándo no funciona? El máximo de entrada, o sea, el voltaje que estamos haciendo va a polarizar menos el máximo de la entrada, siempre sea menor que VT. Va por ahí el tema, pero puede ser la entrada o puede ser aquí también. Puede ser cualquiera de los dos. Porque recuerden que esto funciona con BDS muy chico. Si BDS es muy chico, BD es parecido a BS. ¿Todos de acuerdo? Entonces, si BD es parecido a BS, no importa cualquiera de los dos. Entonces, VGS es parecido a VGD. ¿Sí? Perdón, VGS es parecido a VGD. Entonces, y ese voltaje tiene que ser más alto que VT. VGS o VGD tiene que ser más alto que VT. Ya. Entonces, hay tres tipos de interruptores en tecnología CMOS. Están los NMOS, los PMOS y los CMOS. Entonces, supongamos que VG puede ser VDD o VSS. Entonces, el interruptor NMOS funciona bien cuando VS o VD es bajo. O sea, el interruptor NMOS permite pasar voltajes bajos. Por ejemplo, 0 volts o voltajes en general chicos. El interruptor PMOS funciona bien cuando VS o VD es alto, o sea, permite pasar voltajes altos. Entonces el NMOS es bueno pasando voltajes bajos, el PMOS es bueno pasando voltajes altos. Y entre los dos, si se juntan en un mismo circuito, aquí hay un NMOS y aquí hay un PMOS, en paralelo hacen entre los dos un CMOS. Y un switch CMOS
Es bueno pasando voltajes altos y bajos. En 3, 4, 4, 3 van a aprender que en realidad los CMOS no son estrictamente necesarios para todas las aplicaciones, porque uno puede poner una batería aquí. Pero bueno, eso se hace después, eso lo hacemos después. Por ahora vamos a asumir que usamos VDD o VSS en compuerta. Entonces si yo aquí quiero cerrar este switch, sí, dejar pasar. Por ejemplo, aquí estamos dejando pasar Vin hacia allá. Va a dejar pasar Vin cuando Vin sea relativamente bajo. De manera que VG menos Vin sea mayor que VT. VG está limitado arriba por VDD, porque VG típicamente que está manejado por un microcontrolador, por ejemplo, que está alimentado por VDD. Entonces, este voltaje no puede ser mayor que VDD. Entonces, este voltaje no puede ser mayor que VDD, típicamente. Entonces, VDD menos Vin tiene que ser mayor que VT para que este switch deje pasar corriente. Si no, no deja pasar. Entonces ya tenemos este switch CMOS, que es un buen switch para pasar voltajes altos y bajos. Pregunta, ¿qué sucede si el voltaje del nodo a conmutar sobrepasa los rieles VDD o VSS? O sea, voy a hacer una figura aquí. Digamos que esto es 2 VDD. Y yo quiero hacer pasar voltaje ahí. ¿Qué pasa ahí? ¿Puedo hacer pasar ese voltaje? ¿Cuánto es VGS aquí? VDD menos 2 VDD, o sea, menos 2, menos VDD, no, ahí, o sea, este switch va a estar prendido o apagado, apagado todo el tiempo, ok. Supongamos que yo lo quiero apagar, puedo tirar 0 aquí, va a estar apagado, ¿cierto? Ya, está mal, no está apagado. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Bueno, vamos a la física del semiconductor, N+, compuerta. Entonces este dijimos que está en 0 volts, o en lo que sea, o en 5 volts, o en lo que sea. Este dijimos que está en 2 VDD, este está en 2 VDD, y este otro está en ¿cuánto? Ah, este podría estar en cualquier cosa. Y esto está en 0, generalmente. Ok, en realidad sí, este así como está no va a conducir nada. Si este voltaje fuera muy negativo, en cambio, o sea, si yo me paso para el otro lado, este diodo podría conducir. O sea, si este fuera muy negativo, ese diodo podría conducir. Entonces hay que tener cuidado. Generalmente hay que tener cuidado de que el voltaje de entrada al switch no exceda los rieles. Porque si el voltaje de entrada al switch excede los rieles, va a haber algún diodo que va a conducir de manera directa y ahí tenemos un problema. ¿Ok? Pregunta. Tienen voltaje, sí, entonces ahí puede haber problemas también, puede haber otra fuente de problemas. Entonces lo ideal es usarlos bien, usarlos como corresponde. Ok, entonces aquí hay un gráfico que es RD, ¿qué era RDS? Ah, lo calculamos recién, ¿cuál era RDS? Ah, era esta resistencia, ¿cierto? Era 1 partido por RDS. Ya. Esto es RDS versus voltaje de entrada. O sea, la prueba aquí es la siguiente. Se aplica un voltaje aquí, y aquí se aplica VG igual VDD o tierra. Aquí se aplica VDD para el caso del NMOS. Y se mide esa resistencia. Y esa resistencia se grafica aquí. Entonces se graficó para NMOS, esta curva es para NMOS, que es la curva verde. La curva azul es para PMOS y la curva negra es para CMOS. Esto fue hecho para un proceso de 180 nanómetros, o sea, esto significa que L igual 180 nanómetros. W, cuando hice este experimento, era 270 nanómetros. Y usé VDD igual 1,8 volts. Entonces uno hace este experimento y, oh, el NMOS
crece en resistencia a medida que ve que el voltaje crece. ¿Por qué será eso? ¿Mm? Por la fórmula, exactamente. Por la fórmula. Porque a medida que crece el voltaje, VG es constante, pero VS crece. O sea, este voltaje al final es como VS. Entonces, si VG es 1,8 volts y VS va creciendo, ¿qué le pasa a VOV? VOV es VG S menos VT, que es VG menos VS menos VT. VG es 1,8 volts constante. VS va subiendo en este gráfico y VT es constante. Si VS va subiendo, ¿qué le pasa a VOV? Se achica, se empieza a volver cero. Entonces, a medida que yo avanzo hacia allá, VOV va achicándose. Llega un punto en el que VOV se hace parecido a VT, a cero, perdón. Eso es cuando VGS es VT. O sea, más o menos por aquí, VOV igual cero. ¿Y qué le pasó a la resistencia? Creció mucho. Entonces el NMOS, en este caso, es bueno para traspasar voltajes pequeños. Pero cuando nos vamos a voltajes altos, ya no funciona bien. El PEMOS, en cambio, es todo lo contrario. Porque en el PEMOS, VG, ¿cuánto vale? VG es cero. Sí. VG es VDD para el NMOS, VG es 0 volts para el PEMOS. Fíjense aquí. Entonces, si yo aquí pongo VDD, aquí tengo que poner VDD negado o 0 volts para que esto pase. No, no, no. Fuera de los rieles es peligroso. Pueden haber diodos. Ahí es donde yo especifico los rieles, ¿no? Con las alimentaciones de mi... Ya, ok. Si tus rieles llegan hasta menos 1,8 está bien. Mis rieles yo lo defino entre PDD y cero. Sí. Entonces VDD está aquí, 0 está aquí. Ya, perfecto. Y si quiero apagar esto, aquí le pongo 0 y aquí le pongo ¿cuánto? VDD. Porque aquí VGS va a ser 0 o negativo. Ok. Entonces, el PEMOS, cuando tengo un VS alto, VG es 0, por lo tanto VGS aquí es grande. A medida que me muevo en esta dirección, VOV en módulo se va achicando. Y llega un momento en el que VOV en módulo se hace 0. Cuando eso ocurre, el switch queda abierto. Recuerden que esta es la resistencia del switch. Entonces la resistencia crece mucho. Si yo pongo dos en paralelo, la fórmula de paralelo siempre me va a dar algo que es menor que cualquiera de las dos resistencias en paralelo. Si yo pongo esta en paralelo con esta, el resultado va a ser menor que cualquiera de los dos, ¿cierto? O sea, esto de aquí es la operación paralelo entre el NMOS y el PMOS. Y si yo ocupo el paralelo, tengo un switch que mantiene una resistencia relativamente buena en todo el rango de voltaje. O sea, un CMOS, switch CMOS, puede dejar pasar voltajes altos, voltajes bajos o voltajes medios. Un switch NMOS es bueno dejando pasar voltajes bajos, no es bueno dejando pasar voltajes altos. Kilo ohm en circuito integrado es poco. Un kilo es poco en circuito integrado. Bueno, en todo caso, este tiene un W partido por L súper chico, es 1,5. Puedes hacer switch mucho más grande. O sea, ¿qué pasa si haces W 10 veces más grande que L? ¿Qué le pasa a esta curva? Baja, todo esto debería bajar. Entonces uno puede elegir, poniendo más dispositivos en paralelo o poniendo un W más ancho, esta curva baja. ¿De acuerdo? Ok, ¿está claro?
Entonces este es el voltaje, es RDS cuando el switch está em, cerrado. ¿Y ahí qué se puede hacer con esto? Encendiendo un motor. Ya, bueno, prendamos un motor. ¿Cómo prenderíamos un motor con un MOSFET? A ver, pregunta. ¿Esto prende un motor? Si yo aquí aplico VDD, ¿esto prende el motor o no? ¿De qué depende? A ver, ¿cómo eso? Si yo pongo VDD, ¿qué voltaje va a aparecer aquí? Aquí va a aparecer VDD menos VGS. ¿Y VGS cuánto es? Bueno, depende de la corriente. Entonces sí, esto eventualmente lo va a prender, pero va a aparecer un VGS puede ser un VGS muy grande si la corriente es muy grande. Por lo tanto, este voltaje aquí va a bajar. V sub S no es muy bueno. Entonces este no es un buen circuito para prender motores. ¿Qué circuito podría ser mejor para prender un motor? Se apagará después de 30 segundos. Ya, mala cosa. ¿Qué pasa si hago esto? Ahora sí, porque el switch lo único que hace es que te deja que pase la corriente. Si aplico un VDD lo suficientemente alto, el RDS va a ser muy chico. Si el RDS es muy chico, este voltaje va a ser chico y vamos a tener un voltaje de prácticamente VDD en torno al motor. ¿De acuerdo? Sí, vamos a hacer un pequeño receso hasta que el proyector decida funcionar de nuevo. Mientras tanto,